Palabra al Grupo Popular. Sí, gracias, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Entiendo que usted se quiera desvincular de la anterior consejera. Lo entiendo y lo respeto y de verdad que le comprendo y siento sintonía con usted porque es realmente difícil asumir esa gestión. Lo que pasa es que tiene que entender que usted pertenece al mismo partido político que ella y, por lo tanto, es una continuidad en la misma. Entiendo la difícil herencia, de eso sabemos nosotros bastante también. Dicho esto, bienvenida sea una convocatoria de oposiciones, una convocatoria de plazas públicas, pero usted sabe que esto no es la panacea, ni esta es la solución definitiva, porque faltan bastantes cosas por solucionar en el sistema educativo asturiano. Ustedes, su partido, al que pertenece usted y pertenece también la anterior consejera, siempre se le llena la boca a la hora de presumir de la calidad del sistema público, educativo, sanitario, en España, en Asturias y allí donde ustedes gobiernan. Lo que pasa es que muchas veces la realidad niega esa afirmación. A ustedes no les importa mucho porque lo importante es repetir insistentemente una misma idea a ver si con esa técnica de la lluvia fina va calando en la gente. Y puede que calen algunos, pero repito que la realidad es la que es. Y la realidad es que Asturias está entre una de las regiones a la cabeza en la tasa de interinidad, como ya aquí se ha dicho, y cuando se convoquen estas oposiciones, como bien ha indicado el portavoz de Ciudadanos, esa tasa de interinidad no se va a solucionar porque el dato que usted ha dicho sabe que no es real y mantendremos esa tasa de interinidad por encima del 25%. Y usted también sabe que los sindicatos no están contentos con la gestión de la Consejería de Educación y se sienten despreciados y se sienten en muchas ocasiones con falta de diálogo. Y le reconozco que posiblemente no sea tanto culpa de usted, sino de la herencia que recibe. Que, repito, insisto, la sintonía con usted porque nosotros también sabemos lo que es recibir una herencia envenenada. Y también tiene usted que saber que es realmente difícil asumir una consejería donde se vivieron capítulos tan bochornosos y vergonzantes como el inicio de este curso escolar, donde los interinos no sabían a qué centros se tenían que incorporar con 24 horas de antelación. O los problemas que tienen los interinos mayores de 55 años, que usted sabe perfectamente que cada inicio de curso tiemblan por el destino que les corresponderá y exigen y buscan y piden soluciones y todo lo que ello venga bienvenido sea. O las dietas a los profesores itinerantes o las demandas de profesores de educación especial o de intérpretes de sordos, que también tienen unas cuantas reclamaciones que hacerle ustedes y que ustedes no dan respuesta. Por lo tanto, el sistema educativo público asturiano dista mucho de ser brillante, dista mucho de estar en esa perfección que ustedes quieren presumir. Continúen trabajando y continúe distanciándose de lo que hizo la anterior consejera, que era de su partido.